Bien, y ahora nos vamos a China luego que las autoridades de la ciudad de Pekín anunciaron un cierre parcial de la ciudad debido obviamente al temor de una segunda ola de contagios por coronavirus en ese país. Todo esto luego que las autoridades sanitarias indicaron que en las últimas 24 horas se han registrado 31 nuevos casos de contagios solamente en la capital relacionados obviamente a este último rebrote que se originó en este mercado de alimentos Chinfadi. El tema es que con esto la cifra de casos confirmados se eleva a 137, una cifra que se alcanzó solamente en 5 días, lo que obviamente obligó a las autoridades locales a elevar a nivel de alerta de nivel 3 a nivel 2, siendo la alerta más alta de esta categoría la alerta nivel 1. Una medida que fue anunciada en una conferencia de prensa que se realizó anoche, donde el subsecretario general del gobierno municipal de Pekín, quien destacó el cierre inmediato de todos los barrios que han sido declarados de alto y mediano riesgo y que todos sus residentes se van a tener que guardar cuarentena de manera obligatoria. A eso se suma también que la ciudad tuvo que cancelar más de 1.200 vuelos, tanto locales como internacionales, desde 2 aeropuertos sumamente importantes y logísticos para la capital china, lo que significa que casi el 70% de los vuelos tuvieron que ser cancelados debido a este temor por una segunda ola. Sí, un temor, Florencia, que reconocían las autoridades de ese país es bastante grande por cómo ha rápidamente aumentado el número de contagiados que tú nos contabas y creen que incluso si es que no logran controlarlo ahora podría llegar a ser peor que lo ocurrido en Wuhan. Pensemos que Pekín es la capital, la cantidad de personas, el doble de movimiento, habitantes. Exactamente, por lo tanto necesitan controlarlo ahora porque si no esto puede ser realmente devastador. Claro, y justamente por eso es que se tomó una de las decisiones que más llamaron la atención, que es precisamente el cierre nuevamente de las clases. Los estudiantes no van a poder volver a clase. Nosotros habíamos visto que justamente estaban con estos protocolos de sanitización, que se tenían que lavar las manos para poder ingresar, distanciamiento social, etcétera. Bueno, finalmente no van a poder regresar a clase. Los de educación media, eso sí, van a poder tener clases virtuales, aseguraron, pero es una de las medidas que está tomando el gobierno local para poder controlar esta pandemia. Además, también a eso se suma la limitación, por ejemplo, de los taxis, también en la capital, y también anunciaron el cierre de las líneas de los autobuses procedentes de las provincias cercanas hacia la ciudad de Pekín. Ahora, ¿qué pasa o qué se sabe? ¿Qué antecedentes nuevos tenemos sobre este mercado de alimentos? Bueno, según medios estatales, el origen del rebrote se debe a que se habrían hallado restos de este virus del COVID-19 en tablas usadas justamente para cortar salmón en este mercado, que es uno de los mercados más grandes de Asia de comida, y que por eso el gobierno finalmente decidió paralizar la importación de ese pescado, del salmón, de sus proveedores europeos. Y pese a que según expertos, varios expertos al darse cuenta de esta noticia, muchos expertos dijeron que es poco probable finalmente que el pescado pueda acarrear consigo la enfermedad. La verdad es que los grandes supermercados de la ciudad de Pekín prefieren no arriesgarse y ya retiraron el salmón incluso de todos sus locales. Bien, y ahora nos vamos a Honduras, luego que el presidente de ese país, ahí lo vemos, se confirmó que tanto él como la primera dama de Honduras se dieron positivo al examen del coronavirus. Según el presidente Juan Orlando Hernández, el fin de semana comenzó a sentir algunos malestares y que por eso se hicieron el examen con su mujer, con la primera dama Ana García. Tras la confirmación, el mandatario indicó que va a seguir con sus funciones mediante el teletrabajo desde su casa, que empezó además también un tratamiento, obviamente, para controlar lo que él dijo, síntomas bastante leves, y que por el momento la primera dama es asintomática. Ahora, desde el inicio de la pandemia, a mediados de marzo, Hernández se ha mostrado al frente de la estrategia de combate y también de prevención del COVID-19, no así como los otros mandatarios quizás de los países cercanos a Honduras. Sin embargo, la pandemia ha ido en aumento en ese país pese al toque de queda establecido, recordemos, desde el pasado 16 de marzo para obligar el cumplimiento del aislamiento social, que incluso contó con la participación de las fuerzas militares de Honduras en las calles. Bien, y terminamos este bloque internacional con unas lindas imágenes. Nos vamos a Reino Unido luego que las autoridades de ese
de ese país anunciaron que, ahí lo vemos, reabrieron el famoso zoológico de Londres. Como vemos, decenas de personas llegaron hasta el recinto, obviamente bajo estrictas medidas de prevención, como por ejemplo respetando el distanciamiento entre una persona y otra, ingresando al zoológico por turnos. Instalaron incluso estos como especie como de casetas o espacios especializados para poder sanitizar y lavarse las manos cada cierto punto. Se trata de la primera visita a este recinto en más de 3 meses, un lugar sumamente tradicional en la ciudad de Londres, que de hecho antes de la pandemia solo había cerrado para las fechas de Navidad. Y según los funcionarios del zoológico, ellos obviamente quieren ser responsables, van paso a paso con esta reapertura al público y por eso es que solamente vendieron 2.000 entradas para las primeras jornadas en esta semana, mientras que normalmente ellos vendían cerca de 8.000 entradas. Así que lentamente Reino Unido va regresando un poco a su vida un poco más cotidiana. Igual da también nervio para entretener a los niños. Sí, no, lógico, pero igual da nervio ver como tanta gente, ¿no? Uno dice... No. Claro, no sé, yo no me iría a meter ni a Disney, ni a los parques temáticos, ni a los zoológicos, ni a los museos, pero bueno, por último, para entretener algo, de alguna manera a los niños. Florencia, muchísimas gracias por la información. Que estés muy bien, Andrea, buenos días. Y seguimos en el Reino Unido, porque es el primer tratamiento que ha demostrado reducir la mortalidad en pacientes de COVID-19 graves. Así describió la OMS la dexametasona, un medicamento que, según un amplio estudio de investigadores británicos, podría haber evitado la muerte de 5.000 personas si Reino Unido lo hubiese aplicado desde el inicio de la emergencia. El fármaco ya se está usando en las UCI de nuestro país. Es un medicamento de bajo costo que no apareció ahora sino en los años 60, un esteroide común utilizado para reducir la inflamación en pacientes asmáticos o con artritis reumatoide. Es el primer ensayo clínico exitoso para tratar el COVID-19. La dexametasona reduce la mortalidad hasta 1/3. De la familia de los corticoides, se administra en personas con dificultades respiratorias graves para reducir las probabilidades de morir, vía endovenosa para aquellos que están conectados a un ventilador y en tabletas para los pacientes con soporte de oxígeno. Para probar su efectividad en el tratamiento del coronavirus, se administró a 2.000 personas. Las muertes disminuyeron un 35% en comparación a los pacientes críticos que no recibieron el medicamento. Esta droga ahora está disponible en todo el sistema público de salud y estamos dando los próximos pasos para asegurar que haya suficiente stock, incluso en el caso de un nuevo pic. Tras el amplio estudio de la Universidad de Oxford y sus buenos resultados, se va a estandarizar el uso de la dexametasona en todo el Reino Unido como parte del tratamiento en los pacientes graves. Bueno, yo no me puedo quejar. La tomé por 2 semanas y aquí me ven. Hemos hecho grandes estudios al respecto. Mucha gente me ha dicho que cree que esto les salvó la vida. No se refiere a la dexametasona, sino a la polémica hidroxicloroquina, un medicamento contra la malaria cuya efectividad no ha sido comprobada para el COVID-19. La FDA revocó la autorización para su uso como tratamiento de emergencia contra el coronavirus. Tampoco está clara la validez de una tercera droga, el remdesivir, fármaco contra el ébola que ha demostrado reducir los síntomas de 15 a 11 días, pero cuya incidencia en una eventual disminución de la mortalidad no ha sido comprobada. La atención se enfoca hoy en el Reino Unido y la promesa de un fármaco que permita salvar vidas ante un eventual rebrote en el país más golpeado de Europa.